Que vamos a ir abriendo nuestras Biblias al capítulo primero de la epístola de Santiago, y hoy vamos a estar viendo a partir del versículo 12 hasta el versículo 18, Santiago 1 del 12 al 18. Y hace un par de semanas estábamos viendo la primera etapa del Camino de Santiago, una etapa que no gusta. ¿El sufrimiento te gusta? ¿Te gusta el dolor? ¿Te gusta pasarlo mal? ¿Te gusta la angustia? No nos gusta, ¿verdad? ¿A quién le gusta pasarlo mal? Esta etapa, nos gustaría tomar un atajo para esta etapa, ¿verdad? Nos gustaría evitarla a toda costa. Y es precisamente por esto que hoy vamos a estar hablando de qué pasa cuando tenemos la tentación, nunca mejor dicho, de tomar un atajo. No pasar por esta primera etapa, por esta meta volante, que es el sufrimiento. Y vamos a leer el texto que tenemos para hoy. Santiago, capítulo 1, del 12 al 18, dice así: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados, hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio, ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por este mensaje de tu siervo Santiago. Muchísimas gracias por este sobrio recordatorio en medio de los tiempos difíciles, de qué es lo que debemos hacer, dónde debe estar nuestro objetivo puesto y qué debemos hacer con este atajo que se nos abre por delante, Señor. Te pido que tú nos ayudes hoy a apreciar más a Cristo y a agarrarnos a Él. Te lo pido en su nombre. Amén. Pues Santiago tiene 3 consejos que darnos en cuanto a esta tentación que podemos tener de tomar un atajo cuando vienen mal dadas, cuando la cosa es complicada. Y el primero es un recordatorio, es algo que nos recuerda de que ya hemos visto antes, aunque sí que incluye alguna cosita nueva, pero es un poco parecido a lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Eres agraciado al atravesar la desgracia con Dios. Puede parecer una contradicción. Eres afortunado de poder atravesar la desgracia con Dios. Nunca subestimes el poder de la calamidad en manos de Dios. Muchas veces tendemos a subestimarlo. Santiago empieza diciendo, bienaventurado, bienaventurado, suena de algo bienaventurado, ¿no? Hemos hablado varias veces acerca de esta palabra bienaventurado, pero desde luego nuestra mente enseguida se va atrás, al Sermón del Monte, ¿no? Que las bienaventuranzas de las que habla Jesús. De hecho, hay muchos estudiosos que dicen que el libro de Santiago, la epístola de Santiago, es algo así como un comentario al Sermón del Monte de su hermano, de su medio hermano, Jesús. Pero Santiago un poco vuelve a esta idea cuando dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Un poco similar o paralelo a lo que dice, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas que veíamos hace 2 domingos, ¿verdad? Es un poco similar el mensaje que está diciendo y un poco como lo que decíamos el otro día. El ser bienaventurado no quiere decir tener un sentimiento de felicidad. No habla de un sentimiento, de nuevo lo recalco, esto es muy importante. Enseguida cuando hablamos de algo bienaventurado, gozoso, feliz, se nos va la cosa a tener el corazón contento, ¿no? Y ver que la situación a nuestro alrededor está bien y cosas por el estilo. No habla de una emoción, habla de una decisión, habla de una mentalidad, habla de tomar una decisión. El epicentro de la bendición de Dios está con aquellos
que deciden tomar en serio esta sabiduría que habla anteriormente Santiago, que Dios da, de los que deciden tener esta mentalidad de confiar en Dios, vengan como vengan. Especialmente en la situación difícil, si Dios ve a alguien que está confiando en Él, que está descansando en Él, cuando la situación es dramática, Dios dice, yo a este lo bendigo. Yo estoy con este, a muerte. Y voy a darle exactamente lo que necesita. No, cuando Dios bendice a alguien, no significa que te da lo que quieres, ¿vale? Muchas veces Dios no nos da lo que queremos. Gracias a Dios. Muchas veces Él nos da lo que necesitamos. La meta de Dios para nuestra vida no es la felicidad en el sentido emocional de la palabra, es la santidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es lo que Dios da. Ese es el motivo por el que Dios permite las pruebas, como estábamos viendo el otro día. Así que Él da la sabiduría, como veíamos, a las personas que perseveran bajo la prueba. Pero aquí nos habla de otra cosa. Aquí nos habla que Dios da la corona de la vida. ¿Qué es esto de la corona de la vida? Lo primero, tenemos que entender que esta corona, hay diferentes palabras en el griego que se traducen como corona, ¿vale? Al menos que yo sepa, hay 3. Esta es una corona, no es la corona del rey, que podamos pensar. No. Esta corona de la que habla es la corona del campeón en una prueba de atletismo. La corona de laurel que daban como premio a la persona que ha vencido en una competición atlética, ¿vale? Lo habéis visto en las películas y cosas por el estilo, ¿no? La corona esta de laurel que hacen, esa es la corona a la que se refiere Santiago. Y fíjate la cosa, cuando un atleta, muchas veces, de hecho la inmensa mayoría de las veces, los atletas no eran atletas profesionales, ¿vale? No les pagaban por ello exclusivamente, ellos se dedicaban, tenían su trabajo en lo que fuera, y aparte, pues, daban horas de su sueño para poder entrenar. En lugar de comer lo que querían, tenían que seguir una dieta especial, que aparte he estado mirando, leyendo un poco cuáles eran las cosas que comían, que se suponía para poder ser mejor atletas, y era una cosa bastante asquerosa lo que comían, ¿vale? Pero bueno, ellos se privaban de muchas cosas, de sueño, de tiempo libre, de poder comer un chuletón, todo este tipo de cosas, se privaban de muchas cosas para poder ejercitarse y llegar a ganar una corona. ¡Guau! La gloria, ¿no? La corona y las multitudes. ¡Guau! Esta corona, al día siguiente, se había esfumado. Se había marchitado, no valía para nada. Esta no es la corona que Dios da. Dios te pide, Dios dice, si tú tienes la correcta actitud enfrente de los problemas, estos problemas sí quizá te van a, entre comillas, robar algo que de todas maneras lo vas a perder, porque no es tuyo. Y a cambio, te van a dar algo eterno. Una corona incorruptible. Corona de la vida también podemos traducirlo del griego algo así como la corona que es la vida. Dios te va a bendecir, dándote lo que necesitas para ser más como Cristo en esta vida, y además te va a dar la vida eterna para disfrutar. Esta vez sí, en cuerpo y alma, en emoción y en sentimiento. Disfrutar por todo lo alto de una vida abundante y de una vida eterna. Esta es la transacción que Dios te está ofreciendo. Ahora mismo vivimos en un tiempo que dicen de alta volatilidad, ¿no? Aquí todos no sabemos qué hacer con los millones que tenemos en el banco, ¿verdad? Porque se los come la inflación, ¿no? Entonces, si estamos perdiendo dinero cada vez que lo tenemos en el banco, ¿qué hacemos? Lo metemos a Bitcoin, ¿no? Bitcoin está cayendo. ¿Qué hacemos? En casas, ¿no? Como nos compramos pisos. Vamos y nos compramos pisos. Pues parece que hay una burbuja inmobiliaria que está a punto de estallar. ¡Ay! Pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para no perderlo todo? ¿Alguien me puede asesorar? ¿Dónde voy a invertir mis millones? Eso es un poco la situación que tenemos en nuestra vida. Vivimos en un mundo, sobre todo cuando pasamos por momentos de alta volatilidad, cuando pasamos por momentos de sufrimiento, ¿dónde te vas a invertir? ¿Dónde vas a invertir tus fuerzas? ¿Dónde vas a invertir tu vida?
Pues la respuesta de Santiago es muy sencilla. Entrégaselo a Cristo. Entrégaselo a Él. Es mucho más sabio poner tu tesoro en un lugar donde no se va a echar a perder, donde no te lo van a robar los ladrones, que en un lugar donde de todas maneras lo vas a terminar perdiendo. Además, que dice Jesús, donde pongas tu tesoro, allí también irá detrás tu corazón. Santiago está diciendo, en medio de cualquier situación, descansa en Cristo. Confía en Él. En medio de lo que estés pasando, confía en Él. Quizá no nos apetece, no queremos, desde luego que no queremos pasar por la etapa del sufrimiento. No queremos, no nos gusta. Pero Santiago dice, Dios te promete que va a merecer la pena más que nada que hayas pasado en tu vida. La etapa del sufrimiento suena muy mal, pero el final es glorioso. No busques un atajo. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el atajo, pero vamos a pasar al segundo consejo de Santiago. Y nos habla de nuevo acerca de nuestra actitud, de la decisión que tomamos. Y es que tu actitud en la adversidad determina tu final. Ya sea para bien o para mal. La decisión que tú tomes en el mal momento, en el peor momento, te llevará a la vida o a la muerte. Así es la disyuntiva. Esta es la decisión. ¿Sigo el camino, la etapa agarrado a Dios del sufrimiento o tomo el atajo que me lleva a la muerte? Dice Santiago en el versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Dios no tienta a nadie. Fijaos, ¿os acordáis que el otro día hablábamos de los dos significados que tiene la palabra que traducimos como prueba y tentación, ¿no? Peirazo en el griego. Puede significar, o bien, algo como un examen, una prueba, lo que hacían para sacar la escoria del metal, ¿no? Algo que saca lo malo y hace que sea más puro y más fuerte y mejor lo bueno. O, por el contrario, algo que está ahí para sacar lo peor. ¿Qué es? ¿Saca lo mejor o saca lo peor? Aquí vemos un ejemplo de lo que se llama polisemia, ¿no? Una palabra que puede significar dos cosas dependiendo del contexto. Y en español tenemos muchas palabras que son así, ¿no? Entonces, fíjate que aquí ya ahora empieza a hablar de la acepción mala, la tentación. Y dice Santiago, no culpes a Dios cuando tú eres tentado. No lo hagas. Cuando de la situación, de la adversidad que estás pasando, por tu actitud, sale algo malo, no culpes a Dios. ¿Por qué? Dos razones. Dios no puede ser tentado por el mal. Y Dios no tienta a nadie. Es decir, fijaos el momento en el que tomamos el atajo. Vamos andando por el camino y nos encontramos al horizonte, está el sufrimiento. Y yo no quiero, no me gusta. En ese momento tengo dos opciones. O bien me agarro a Dios, confío en Él, y esa disyuntiva me lleva a la prueba, que finalmente sacará lo mejor de mí y me llevará a la vida. O yo decido culpar a Dios por lo que está pasando, no confiar en Él y tomar mi propio camino para intentar salir, tomar el atajo y no pasar por la etapa del sufrimiento. ¿Entendéis? En cualquier caso, Santiago dice, no culpes a Dios por la tentación. Dios nunca te va a poner en una situación tan difícil, tan complicada, que no tengas otra opción que desobedecerlo. Nunca se va a dar ese caso.
El ejemplo máximo de esto lo tenemos en Cristo. Cuando Él se enfrentaba a la etapa del sufrimiento, pero vamos, con mayúsculas en cursiva y con asteriscos. La gran etapa del sufrimiento, en la cruz. Él se agarró a su Padre, le dijo, papá, que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Nunca debemos culpar a Dios por ponernos en una situación que nos obligue a hacer el mal. Siempre la culpa de nuestro pecado es nuestra. ¿Entiendes? Así que si en lugar de confiar en Dios por la situación que estamos atravesando, le culpamos a Él o en alguna manera desconfiamos de Él para hacer lo que a nosotros nos gustaría, olvídate, no tiene nada que ver con Dios, es tu decisión, es mi decisión. Y eso es lo que dice a partir del versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Aquí Santiago utiliza dos símiles. Dice que es arrastrado y seducido, o llevado y seducido. Una viene del mundo de la pesca, otra viene del mundo de la caza. Cuando dice que es arrastrado o llevado, esto es del mundo de la pesca, y Santiago conocía muy bien. Él vivía se había criado al lado del mar de Galilea, muchos pescadores, mucha pesca había allí, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Pues que los pescadores tiraban las redes al mar, y allí iban los peces tan tranquilos, nadando, y de repente, pum, se veían que estaban arrastrados por algo, y ese algo les saca, y les saca del agua, y allí mueren, y se los come de desayuno. Y el otro es de la caza, y es básicamente el uso de un señuelo. Esto es algo que usaban mucho en la caza. Algún artilugio, algo que pareciera un animal, o algo que pareciera algo que iban a comer, quizá un poquito de algo de comida para un animal que fuera a comerlo, y cuando se estaba acercando para comerlo, es seducido por eso, entonces cae en la trampa, pues igual tenían un agujero en el que caía el animal, o algo por el estilo, y el animal es cazado, y pues sirve, quizá no de desayuno, pero sí de almuerzo para alguien. ¿Quién es el cazador aquí? El cazador soy yo. Yo soy arrastrado, yo soy seducido, yo soy el que me pongo la red y el que me pongo el señuelo para cazarme a mí mismo. ¿Cómo es esto posible? ¿Os acordáis lo que decía Jeremías, que estuvimos viendo en aquella paparrucha? Mi corazón no es que sea tonto, es que es malo, perverso. Está constantemente tramando en mi contra. Tu corazón te quiere engañar, te quiere llevar como ese señuelo al agujero. Esa es toda la intención que tiene tu corazón, a no ser que tú y yo lo metamos en vereda, ¿eh? Eso es ahí a donde vamos, al agujero que nos ponemos nosotros mismos, a nosotros. A veces nos gustaría echar la culpa, quizá no a Dios abiertamente, pero sí a veces, pero sí a Satanás. Es que Satanás me tienta, cuidado. Cuidado. Yo no digo que Satanás no meta baza por ahí en algún sitio, no lo digo. Pero aquí, tu principal enemigo eres tú. Tú. Y aquí es lo que dice, es mi pasión. Quizá tu traducción dice mi concupiscencia, una palabra que normalmente usamos en nuestro vocabulario normal, ¿verdad? Concupiscencia. ¿Qué es esta pasión, esta concupiscencia? A veces pensamos que es el sexo. El sexo está incluido, claro, pero no es lo único. Es mi deseo, mi anhelo desmedido de hacer lo que yo quiero hacer, aunque no sea la voluntad de Dios. Así que en el momento en el que yo me veo en esta disyuntiva, por lo que yo me veo en una situación difícil, por la que no quiero atravesar, me enfrento al sufrimiento y no quiero, ¿qué es lo que hago? Lo primero, dejo de confiar en Dios. Dios me ha puesto en esta situación tan difícil, tan dolorosa, así que no voy a confiar en Él, no voy a obedecerlo a Él, voy a culparle a Él o a Satanás o a mi suegra o a quien sea. No es mi culpa, yo estoy obligado a hacer esto, así que yo voy a seguir mi impulso, yo voy a seguir lo que a mí me gustaría hacer. Y entonces, si yo tengo problemas con mi matrimonio, y a mí mi mujer no me trata como a mí me gustaría que me tratara, esto es un caso hipotético completamente, ¿vale?
Pues es que mira, hay una señorita en el trabajo que sí me da el aprecio que mi mujer no me da. Que sí me trata lo bien que mi mujer no me trata. Y yo deseo ser tratado bien. Y yo deseo que se me respete. Y no me lo da. No me lo da. Así que voy acercándome a esta señorita, que encima es mona. Voy acercándome y voy trabando relación con ella y cada vez hablamos más y que si no sé qué y no sé cuántos, las gracias y tal. Siguiente versículo. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Yo por mi propia estupidez, yo por mi propia mala decisión, yo por dejar de confiar en Dios en medio de esa situación difícil que estoy atravesando en mi matrimonio, me he dejado llevar por mis pasiones, por mis deseos. Yo sé que eso no es lo que Dios quiere, pero mira, yo quiero sentirme un poco bien, ¿no? Yo quiero que alguien me aprecie, así que voy cediendo un poco más. Y el señuelo va tirando. Cada vez el señuelo que me pone mi corazón va tirando más y más. Y me va llevando por un camino. Y aquí Santiago habla de es una imagen orgánica que pone. Y dice, cuando la tentación ha concebido, cuando la tentación ha quedado preñada, eso es muy difícil de frenarlo, ¿eh? Tú puedes frenarlo antes de que de que coincida, pero en el momento que coincide es muy difícil. ¿Por qué? Porque la trampa me ha agarrado el tobillo. Y entonces me arrastra y tira de mí a un lugar al que a mí no me gustaría. Yo en un principio no estaba pensando en ir ahí, a esa cama, a ese hotel con esa señorita. No es lo que quería hacer, pero es que me ha agarrado del tobillo y tira de mí. Yo no puedo parar. No puedo parar, no veo el momento. Yo sé que lo estoy haciendo mal, pero no puedo parar. Estoy en un momento de enajenación que no puedo parar. Y cuanto más me va tirando, más mi mente se va liberando de todas las cadenas que me anclan a la realidad de la situación, que Dios está en control, que puedo confiar en Dios. Cada vez eso se va disipando más de mi mente. La tentación engendra el pecado. Y el pecado, cuando se ha desarrollado, cuando ha llegado a su máximo esplendor, la madre es la tentación, el hijo es el pecado, la nieta es la muerte. Y una vez que nosotros hemos cedido en el primer paso, que hemos avanzado hacia el señuelo olvidándonos de que Dios está en control, de que Dios es nuestro juez, de que Dios quiere mi bien y no quiere mi mal, en ese momento yo he empezado a rodar cuesta abajo, imparable, hasta la muerte. No sé si os he contado alguna vez cómo cazan los esquimales lobos. Ellos van y cazan una foca. Es muy fácil de cazar una foca. Así que cuando tienen la foca muerta, cogen un cuchillo bien afilado y lo untan en la sangre de la foca y dejan que se congele. Lo vuelven otra vez a untar en la sangre de la foca, dejan que se congele, varias veces lo hacen así. Y entonces, por uno de los caminos que usan los lobos, siempre pasan por los mismos caminos, ponen y entierran el mango del cuchillo. De tal manera que lo que quede fuera sea simplemente un helado, un polo delicioso de sangre de foca. ¿Qué lobo no va a querer esto? Así que el lobo, cuando va pasando por los caminos que usan los lobos, en el momento en el que el lobo va pasando, ¿qué es esto? ¿Sabes? En el momento en el que el lobo huele el rastro de la sangre de foca y va hacia el helado de la sangre de foca, en ese momento el lobo está acabado. No hay posibilidad para él. Ya está muerto. El lobo va, se acerca, lo huele, le da un lametón. ¡Qué rico! ¡Madre mía! ¡Qué regalo tengo!, ¿no? Esto es espectacular. Y entonces empieza a lamerlo, y le gusta, y sigue lamiendo, y sigue lamiendo. Lo que no se da cuenta es que según sigue lamiendo, su lengua se está enfriando, se está congelando, y deja de tener sensibilidad en la lengua. Pero el lobo tiene un festín, hasta que llega el momento en el que llega al filo del cuchillo, y le corta la lengua. Ese es el mejor momento para el lobo, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque en ese momento la sangre empieza a ser caliente. Ya no es sangre congelada, es sangre caliente, su propia sangre. El lobo muere desangrado,
mientras su estómago está lleno de su propia sangre. Y lo único que tiene que hacer el esquimal es ir y coger el lobo, que seguro va a estar ahí muerto en el sitio donde ha dejado el señuelo. Esa es la historia de nuestra vida. Si nosotros dejamos de mirar a Dios y le culpamos en las situaciones difíciles. Decía Homero, puso en la boca de Zeus, en la Odisea: es increíble la facilidad con la que los seres humanos culpan a los dioses y creen que somos la fuente de sus problemas, cuando es su propia maldad y estupidez la que les acarrea dolores más severos que cualquiera que el destino pudiera darles. Esto es también lo que dice la Biblia. Proverbios 19:3: la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. Cuando nosotros tomamos malas decisiones, es solamente nuestra culpa. Y sabes, el pecado, la tentación, el señuelo, tiene una habilidad innata para camuflarse. Aquí habla de que somos llevados por nuestros propios deseos, ¿no? Esto significa que quizá lo que a mí me arrastra no sea lo mismo que te arrastra a ti. Yo quizá no puedo entender las luchas por las que tú estás pasando, porque yo no tengo problemas, qué sé yo, con la bebida. Y quizá tú sí. Pero tú no tienes problemas con lo que yo tengo problemas. Debemos conocernos. Debemos conocer cuáles son esos deseos con los que yo lucho. ¿Sabes cuáles son esos deseos con los que tú luchas? Esos deseos por los que en un momento dado puedes dejar de lado a Dios para seguirlos. Todos tenemos estos deseos. Lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son, identificar a mi enemigo. Un señuelo es algo que quizá en un principio no es malo. Precisamente en eso radica la fuerza del señuelo. Si un señuelo es obvio, yo no lo voy a seguir, ¿verdad? La fuerza de un señuelo está en que yo no lo vea venir y que yo lo siga pensando que es algo bueno, cuando en realidad es algo malo. Por eso es imprescindible que todos nos conozcamos, sepamos de qué pie cojeamos y pongamos coto a eso. Y clamemos a Dios para que nos ayude, para que nos cambie. Porque, ¿sabes? En Cristo somos libres. Podemos buscar esta libertad que Él nos ha dado. En el momento en el que damos el paso, dejamos de mirar a Dios y perseguimos el señuelo que nosotros mismos nos ponemos, en ese momento es muy difícil darse la vuelta. Lo que hizo Eva cuando se enfrentó a la tentación es dialogar, racionalizar, buscar un entendimiento con la tentación. Craso error. Huye de la tentación. Huye de ella. Eso es lo que hizo José, por ejemplo, ¿no? Con la mujer de Potifar. Huye de ella. Huye a las faldas de tu padre. Huye a tu Señor. Él es bueno. Él te acepta. De hecho, en el Señor Jesucristo tenemos a alguien que nos entiende. Él ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Él nos entiende. Podemos acudir libremente al trono de su gracia. Podemos y debemos hacerlo. Y debemos recordar lo más importante de todo, el tercer consejo que nos da Santiago. Reconoce la fuente de tu bien. Reconoce todo lo bueno que tienes de Dios. Pon tu agradecimiento y tu confianza en el único que es digno de ello. Y Santiago empieza con un grito. Dice el versículo 16. Amados hermanos míos, no os engañéis. Prestad atención. Esto es muy importante. Específicamente está en pasivo este os engañéis. Específicamente es no seáis engañados. Somos engañados. ¿Por quién? ¿Por Satanás? Satanás
Nos podemos dejar engañar por Satanás. La primera persona por la que nosotros somos engañados somos nosotros mismos. No os dejéis engañar por nosotros mismos. No dejes que tu maldad, tu tontería, tu estupidez, tu rebeldía en contra de Dios te nuble la vista, te lleve por donde no debes. No te dejes engañar por el amor de Dios. No te dejes engañar. Recuerda esto. Versículo 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo bueno, todos los buenos regalos, la sabiduría que Él nos da, el poder atravesar la prueba y llegar a la madurez, el tener la corona de la vida, pero es que incluso muchas más cosas, incluso en la peor de las situaciones, quizás estás en una situación muy difícil que no sabes a dónde mirar. ¿Ayer dormiste en una cama? ¿Ayer comiste un plato de comida caliente? ¿Tienes a alguien que te ama a tu alrededor? Sí lo tienes. Y si piensas que no lo tienes, sí lo tienes. Mira a tu alrededor ahora mismo. Dios nos ha dado tantas cosas. Él es un Dios tan generoso. Incluso, como hemos estado viendo, las cosas aparentemente malas a las que nos enfrentamos, esta etapa del sufrimiento, Dios lo puede transformar en algo tremendamente bueno. Dios es bueno contigo. Es muy bueno. Él es, dice Santiago, el Padre de las luces. Esto es una expresión muy característica, muy especial que usa Santiago. Él es el Padre. Él es, si tú has puesto tu confianza en Cristo, Él es tu Padre. ¿Quién no ama a sus hijos? Ni las personas peores del mundo. Muy desvariado tiene que estar alguien para no amar a sus hijos. Y aún así, quizá no de una manera que sana o de una manera normal, pero aún así, es que todo el mundo ama a sus hijos. Todo el mundo lo hace. Él es el gran Padre. La manera más normal, más cercana y que más usaba Jesús para referirse a Dios es Padre. Por medio de Jesús nosotros podemos llamarle Padre. Él es el Padre, Él es el que nos ama sin medida. Él es el que nos ama no importa lo que pase, el que siempre está con los brazos abiertos. Él es el que nos ama hasta el punto de disciplinarnos si nos salimos del camino. Él es el buen Padre al que podemos acudir en todo momento, pero además es el Padre de las luces. Específicamente estas luces hace referencia al firmamento. Estábamos hablando el día de Navidad, ¿verdad? Del firmamento. De este tiempo, en general el mundo antiguo, el firmamento era el símbolo de lo que no cambia, ¿no? El mundo cambia, y van cambiando estos imperios y los otros, incluso la luna va cambiando, incluso las estrellas errantes que llamaban ellos, los planetas iban cambiando y van moviéndose por diferentes sitios, pero no las estrellas. Las estrellas permanecen, ¿verdad? Tanto es así que en medio del mar, cuando van y vienen las olas, la única manera que tenían de poder orientarse era mirar las estrellas, y yo sé dónde está la estrella polar, así que sé dónde está el norte, y entonces ya puedo orientarme, puedo llegar al puerto. Puedo hacerlo porque hay algo que no cambia, algo a lo que yo me puedo agarrar en cualquier momento, y son las estrellas. Él es el Padre de las luces, Él es el Padre bueno, Él es el Padre poderoso, Él es el Padre que nos da lo que necesitamos y Él es el Padre que no cambia. Y por ejemplo en el Salmo 91, en la peor de las situaciones posibles, el salmista dice: tu fidelidad es mi fortaleza. El hecho de que Él no cambia, yo puedo fiarme de Dios. Él es el buen Padre que es bueno conmigo y me da siempre lo mejor. Él es el Dios poderoso que puede darme lo mejor. Y Él es el que no cambia, que siempre, ahora, mañana y dentro de 10 millones de años, me va a seguir dando lo mejor, todo lo mejor y nada más que lo mejor. Y la principal prueba de ello es lo que vemos en el último versículo, que Santiago dice: Él es el que nos hizo nacer. Él es el que nos ha redimido. Él es el que nos ha salvado por el libre ejercicio de su voluntad. Él no estaba obligado a nada con nosotros. No nos debía absolutamente nada. Si hay algo que Él debía hacer con nosotros es aplastarnos en su justicia. Por ser rebeldes, por ser malvados. Pero Él no hizo eso. Él prefirió
enviar a su Hijo para ser aplastado en nuestro lugar. Y por la palabra de verdad, es decir, por el Evangelio, el hecho de que Dios mismo vino a pagar lo que nosotros debíamos haber pagado, Él nos hizo nacer como sus hijos. Y ahora somos sus hijos. Y si siendo rebeldes, si siendo hijos de la ira, justamente, Él ha enviado a su Hijo para morir por nosotros, en nuestro lugar, ¿cómo no nos va a dar todo lo mejor? ¿Cómo no vamos a poder fiarnos del que no cambia, el que siempre quiere darnos lo mejor en medio de cualquier situación? ¿Cómo no vamos a ir corriendo a la etapa del sufrimiento, sea lo que sea que pase en nuestras vidas? Da igual mientras yo esté con mi Padre de la mano. ¿Por qué vamos a querer separarnos de Él para ir detrás de lo que a nosotros nos gustaría por evitar a esto que finalmente nos va a llevar a ser como su Hijo Jesucristo? Y esto dice que es primicias de sus criaturas. Es decir, la cosa todavía va más, ¿eh? Fíjate. Él nos ha hecho nacer, Él nos ha dado nueva vida a todos los que hemos confiado en Él, en Cristo como su Salvador. Y esto significa, somos las primicias, los primeros frutos. Somos la evidencia de que este mundo no va a permanecer así para siempre. La causa de nuestros sufrimientos va a ser erradicada. Habrá un momento en el que no habrá más lágrimas, en el que no habrá más dolor, no habrá más muerte. Habrá un momento en el que definitivamente todo estará bien, y esto es tan cierto como que todos los que hemos confiado en Cristo hemos nacido de nuevo. Somos la primicia, somos la muestra de que esto es así. ¿Qué Dios tan maravilloso tenemos? ¿Qué Dios tan grande tenemos? En medio de lo que sea que estés atravesando en tu vida, no busques otra cosa que a tu Dios. No hagas otra cosa que acudir de rodillas a su palabra, buscar la bondad de Dios. No intentes escapar de lo que debes hacer por medio de cualquier otra cosa, porque nos vamos a salir engañados. La principal prueba de esto, como decía antes, el exponente máximo, es Jesucristo, enfrentándose a la cruz, al máximo sufrimiento, y Él, pudiendo tomar el atajo, no lo hizo. No lo hizo porque tomar el atajo significaba que tú no pudieras tener la oportunidad de hoy clamar a Él y decirle, sálvame. No lo hizo porque prefería pasar al infierno por ti que ir al cielo sin ti. Este es nuestro Salvador, este es nuestro ejemplo. Sea lo que sea que estés atravesando en tu vida, no dudes de la bondad de Dios, no dudes del poder de Dios. Es más, acude a Él. Cualquier otra solución te va a llevar a la muerte. Pero acudir a Cristo te va a llevar a la vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por Jesucristo. Muchas gracias porque una y otra vez, en cualquier circunstancia de nuestra vida, somos recordados hasta qué punto necesitamos a Cristo, hasta qué punto Él ha sido y es y será nuestro bien máximo, Dios. Gracias por Cristo. Señor, ayúdanos a escogerle una y otra vez. Ayúdanos a intentar ser como Él. Ayúdanos a no huir del sufrimiento. Muchas veces el sufrimiento que viene de obedecerte. Porque tú nos pules. Tú nos pules por medio del sufrimiento. Tú eres un Dios bueno. Ayúdanos a recordar esto. Sea lo que sea que pasemos, tú eres bueno. Eres bueno y digno de nuestra confianza, Dios. Te pido por todas las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Jesucristo, nunca han clamado a Él y le han dicho, Señor, sálvame. Te pido que hoy sea el día, que hoy puedan acudir a tu Hijo Jesucristo, que hoy puedan rendir sus fortalezas delante de Él y puedan decirle, sea lo que sea que esté pasando en mi vida, yo quiero a Cristo. Yo quiero ser salvo por Él, yo quiero ser como Él. Te lo pido en su precioso nombre. Amén. Que Dios os bendiga.